¿no? Sobre todo para ustedes, que están, me imagino, introduciendo, entrando, empezando en este mundo de la calidad, de la inocuidad alimentaria, en el que algunos ya tenemos algo de años, y justamente me gustaría compartir con ustedes un tema que me apasiona, que me encanta, me gusta, tanto implementarlo, utilizarlo y también, como le decía, poder compartir estas experiencias, ¿no? Cuando me hablaron de un tema del cual quisiera realizar la clase, dije, tiene que ser algo que pueda ser conocido por todos, no en el extremo más sencillo, lo más básico, que eso va a formar parte del diplomado si es que lo piensan llevar, ni tampoco algo tan complejo como que forme parte de lo más desarrollado, lo más avanzado del sistema de gestión, ¿no? Sino del análisis de peligros. Una herramienta que es muy utilizada, y hablando de análisis de peligros, no como el primer principio de la metodología del hazard como tal, si es que ya lo conocen algunos, sino de la totalidad de la metodología en sí, del análisis de peligros o control de peligros o plan de inocuidad de los alimentos o plan de seguridad alimentaria, dependiendo del sistema de gestión al que nos podríamos estar haciendo referencia, de esa manera se trata, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es justamente del análisis de peligros y puntos críticos de control, o puntos de control crítico. También es otro tema ahí que podría generar cierto tema de conversación, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de hazard como tal, los que han llevado ya algún curso, vamos a hacer un poco de historia, los que han llevado algún curso, tienen algún conocimiento sobre el hazard, lo primero que les enseñan o le hacen referencia respecto al origen del hazard es de la NASA. Y efectivamente, no vamos a poner en detalles justamente el tema de la NASA, pero rescatar qué cosa, en función al momento en que esta metodología se empezó a emplear en sí, hace más de 60 años, que ha demostrado su eficacia, su efectividad respecto al poder lograr el objetivo de asegurar la inocuidad de los alimentos. No es poco. Y en ese tiempo, y eso nos va a llevar a unas conclusiones, debemos pensar que no ha sido un sistema que se ha mantenido tal cual, así como se desarrolló en un principio, sino que ha ido sufriendo varios cambios, ha ido actualizándose, ha tenido ciertas modificaciones. De esas modificaciones, de esos cambios, de esas actualizaciones es de las que vamos a hablar a raíz de que han surgido. Pero siguiendo un poco más respecto al origen del hazard, y esto tal vez sea un poco menos conocido por todos, algunos sí ya lo han observado y lo han visto, es que el origen de esta metodología no se generó directamente en 1950 y tantos con la carrera espacial, sino se originó de la metodología del ANFE, análisis de modos, fallos y efectos, ¿no? O FEMA también. Metodología que ya se empleaba mucho antes en otro tipo de industrias automotriz, de fabricación de armas, que se fundamenta en lo mismo que justamente dio origen al hazard, en encontrar qué puede salir mal en un proceso. Pensemos ya, proyectemos al tema de la inocuidad, identificar cuáles son aquellos factores que podrían intervenir para generar esas no conformidades en el proceso, y sobre todo y principalmente de eso se trata, identificar las medidas de control o medidas preventivas necesarias para evitar que eso suceda y justamente pueda tener ese efecto. Esa, así reduciéndolo grandemente, ese método, ese enfoque fue el que justamente se utilizó para poder desarrollar el hazard, y que sirvió tan efectivamente y fue tan eficaz respecto a su objetivo, que años después, como sabemos, la FDA lo adoptó, lo utilizó, justamente lo obligó en los Estados Unidos a que ciertos sectores de alimentos más críticos, más peligrosos, industria cárnica, industria de enlatados, de jugo de baja acidez, por ejemplo, mariscos y pescados, implementen esta metodología, este sistema dentro de sus procesos, justamente para asegurar la inocuidad de los alimentos. Y sabemos también, no sé si ya sabrán ahí, eso también como parte del diplomado nos vamos a ir actualizando, recientemente, entre comillas, a raíz de la Ley de Modernización de Inocuidad o de Seguridad Alimentaria, ha habido ciertos cambios también al respecto a la necesidad de implementar
esta metodología ya también con ciertas modificaciones, ¿no? El análisis de peligro y controles preventivos, que tal vez alguno ya conozca, ¿no? Y que como parte del diplomado también de alguna forma lo van a ver. Después de la FDA también el CODES es una parte de esta historia. El CODES años después también introdujo esta metodología del HACCP como parte, como un apéndice, como extensión de sus principios generales de higiene, donde justamente también el que el CODES lo haya adoptado determinó que muchos países que forman parte de este grupo de organizaciones, de la ONU, de donde deriva el CODES en síntesis, tengan que adecuar sus normativas legales sanitarias de elaboración de alimentos en función a a esta determinación del Código Alimentario. Sabemos que existe, por ejemplo, en el Perú nada más, el tema de la obligación para los procesadores de alimentos de implementar o tener un HACCP implementado. Situación que no es obligatorio a otros países de la región o a otros países, por ejemplo, que también forman parte de la ONU. Y que podría cambiar, otro tema de lo dinámico de este tema, en función a las nuevas modificaciones que también ha tenido el Codex. Ya el HACCP como tal ya no forma parte o como un apéndice o una extensión de los principios, sino como un capítulo integrado a los principios generales de higiene. Un aspecto que también tenemos que rescatar, ¿no? Pero tomando en cuenta también de que justamente la metodología del HACCP es una metodología que ha demostrado su eficacia en este tiempo, ¿no? Y tan eficaz es y tan buenos resultados ha tenido que todos los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos, llámese el SQF, el IFS, el ISO 22000 o la FS 22, el BRC, ¿sí? Han considerado o han tomado en cuenta este análisis de peligro, esta metodología, como parte de los requisitos que necesita una organización para poder implementar un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Todos ellos. Algunos como hemos visto, sobre todo y como vamos a ver la parte de la ISO 22000 que le han puesto bastante énfasis, bastante ganas al desarrollo del HACCP y han agregado y han sugerido y han considerado algunas modificaciones en en la estructura mismo de él. Vamos a ver algunos de ellos y como parte del diplomado también en el curso correspondiente van a adentrarse mucho más en ello. Y otros como por ejemplo el SQF que lo menciona o hacen referencia a la metodología del Codex Alimentario, ¿no? Nos han hecho problemas, digamos, ahí con el tema de poder implementar o desarrollar los métodos o un enfoque particular para este tema, ¿no? Pero todos, rescatar qué cosa, todos le han dado el peso o la importancia debida justamente a esta metodología, a este método, a este enfoque, al HACCP, como parte, para considerar como parte o como requisito de sus propios sistemas, de un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Y dentro del enfoque de la ISO 22000, ya que como saben, si es que ustedes están inscritos ya en el diplomado o van a llevarlo, el diplomado se basa sobre todo, especialmente cuando hablamos de sistema de gestión, en dos, en el BRC y en la ISO 22000, cuando estamos hablando del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Este de acá, lo que ven en pantalla, es un diagrama extraído de la ISO 22000, donde ya podemos darnos una idea de este enfoque de alta estructura que es considerado justamente las normas ISO, en la que está prevaleciendo o está tomando mayor peso, es mucho más obvia, aunque siempre lo han tenido, la estructura basada en el PHBA, o círculo de Deming o círculo de mejora continua, ¿no? Donde están bien definidos las excepciones referidas a la planificación, donde, por ejemplo, en la sección 4, las normas ISO ya dejan de ver al sistema, a la organización como un ente así aislado de todo lo demás, como una isla en medio del océano o un oasis en medio del desierto, ¿no? Donde no depende de nadie y nada lo afecta. No, obviamente sí, como parte de la planificación estratégica, ya identifica agentes, proveedores, clientes, autoridades sanitarias, competencias, por ejemplo, la sociedad, que pueden tener un impacto positivo o negativo respecto al logro del objetivo. Y eso es muy importante saberlo, porque justamente de eso se trata también un sistema, ¿no? No solamente
lograr el objetivo como tal, basarnos en la eficacia, sino también la eficiencia, basándonos justamente en los recursos que podrían existir alrededor. El tema del liderazgo, muy importante, donde también, por ejemplo, la última versión del Codex Alimentario le ha dado más peso a la responsabilidad o a la acción de la alta dirección también en el desarrollo mismo del hazard. Antes labor que no se consideraba como parte justamente importante de la alta dirección. Por eso ese concepto o esa idea que también se va a tener que desarrollar mucho más porque ya forma parte de los requisitos del COE respecto al tema de cultura e inocuidad. El hecho de que la alta dirección, la gerencia, esté involucrada con el logro de estos objetivos de inocuidad, le da mayor peso. La planificación en sí, los procesos de soporte, forman parte justamente de esos capítulos que están referidos a la planificación. La sección 8 está referida justamente con la ejecución, lo que vamos a ver un ratito más con un poco más de detalle. La verificación, justamente el poder comprobar y detectar qué cosa hemos hecho mal respecto a lo planificado para poder corregirlo y poder tomar acción, la sección 10, para poder justamente ir logrando ese objetivo de todo sistema de gestión, ya sea de inocuidad ambiental, de seguridad salud ocupacional, etcétera, que es la mejora continua, ¿no? Eso es un aspecto. Y rescatar la sección 8, que es lo que nos involucra y lo que nos ha traído acá, y seguramente ustedes están un poco más pensando, referido a la ejecución. En la sección 8 también, este diagrama también forma parte de la estructura de la ISO 22000. Podemos ver que también está considerado o está basado en el PHBA, de la estructura de alto nivel de las normas ISO, de estas nuevas versiones, las versiones vigentes, justamente han pensado ese tema, ¿no? Si antes ya siempre lo he tenido en cuenta, estas nuevas versiones mucho más, ¿no? Y ahí rescatamos lo que está ahí marcado de color, dos aspectos fundamentales, que son los que quiero rescatar. En los aspectos de los programas prerequisitos, ¿sí? Que van ligados, como ya sabemos, con el tema del hazard, con el análisis de peligros como tal. A ver, los programas prerequisitos, vamos a reforzar. Yo voy a compartir, si ustedes están ahí registrados o están matriculados en el diplomado, es justamente el tercer curso referido a los programas prerequisitos, donde el interés fundamental ahí es poder justamente no enseñarles cómo diseñar o cómo elaborar un procedimiento, eso es lo más sencillo y eso se va aprendiendo ahí con el compartir ahí también con sus compañeros, sino cómo identificar aquellos requerimientos específicos de las normas en comparación o comparando lo que está establecido, por ejemplo, en una directriz muy específica que tiene la ISO TC 22002-1, referido a la parte de manufactura, comparándolos con los requisitos de la otra norma que forma parte de la estructura de la currícula, con el BRC, ¿sí? De tal manera que podamos tener bien claro, sí que a pesar de que no hay muchas diferencias, ¿no? Pero sí hay algunas diferencias o precisiones muy específicas que me puede estar pidiendo la ISO 22000 y tal vez no el BRC, y eso es justamente lo que vamos a ir viendo como parte de ese curso, cómo se pueden cumplir también, un poco compartiendo experiencias, compartiendo conocimientos, de qué manera se puede aplicar adecuadamente un programa de limpieza y desinfección, de qué manera podemos validarlo, verificar este programa de limpieza, cuando hacemos un programa de seguimiento de las actividades de monitoreo, cuáles son exigencias que puede tener el BRC respecto a ciertas frecuencias de estas actividades, o un aspecto importante que también prevalece con respecto al BRC, ¿no? Evaluaciones de riesgo que se tienen que realizar, la toma de decisiones respecto a algunos aspectos basado en evaluaciones de riesgo. Y esa parte de gestión de riesgos, evaluación de riesgos, forma parte del segundo curso que van a ver como parte del diplomado. Justamente nos van preparando para poder realizar después estos temas, ¿no? Como les decía, los programas requisitos son importantes. Uno de mis mayores intereses cuando desarrollamos este curso es que justamente
a pesar de que es un aspecto muy cotidiano, muy del día a día, muy de rutina, sé que ya estamos involucrados con este tema del control de proceso, de los sistemas de calidad, sistema de inocuidad, el asegurar el tema de limpieza, el tema de control de plagas, el tema de evaluación de proveedores, prevención de contaminación cruzada, a veces no le damos la debida importancia o lo consideramos como un hecho menor. Es importante, y como le digo, uno de mis objetivos es rescatar justamente el poder realizar una buena implementación de programas prerequisitos, el poder identificar claramente cuáles son esos programas prerequisitos que debemos hacer y pensando sobre todo en la eficiencia, la manera correcta de poder implementarlos, la manera más eficiente de poder lograrlos en función a los recursos escasos que pueden tener las organizaciones, ¿no? Basándonos, como le dije, y repito, aunque sea no cansado, ¿no? En la 22.002-1, una norma, una directriz de la familia del FS22, en el BRC y también, de todas formas, porque es importante y tomamos en cuenta esos aspectos en las normativas legales, porque hay muchos temas que dentro del BRC, la 22.000, se considera como que se puede cumplir si es que se tiene un buen control o se ha analizado y se puede poder realizar un control efectivo de esos aspectos, ¿no? Pero desde el punto de vista de las normas legales hay precisiones un poco más exactas, más detalladas y que tenemos que conocer también, porque no podemos aislarnos y definitivamente también tenemos que cumplir las exigencias legales en las cuales tenemos que realizar esos procesos, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Y relacionándolo con el análisis de peligro con la casa, es importante que podamos destacar, que podamos reconocer que si es que no tenemos bien implementados nuestros programas de requisitos, no vamos a poder desarrollar adecuadamente un análisis de peligro, no vamos a poder implementar adecuadamente un hazard, ¿no? La mayoría de peligros o la mayor cantidad de peligros, incluso de acuerdo a estadística de la FDA, la mayor cantidad de retiros de mercado en el mercado de Estados Unidos, ¿sí? Se da justamente por incumplimiento de los programas prerequisitos. Así que es un tema muy importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Esto de acá es otro esquema de ISO 22000, no de la versión 2018, en la versión 2018 no está, sino que está presente en la versión del año 2005. Pero lo rescato porque es un esquema que nos muestra, así gráficamente, el alcance, el ámbito que tenía la ISO 22000 en un principio, como parte del curso de prerequisitos y también como parte del curso de sistema de gestión de inocuidad BRC y FS22, van a poder justamente también ver cuáles son esos inconvenientes que tuvo la ISO 22000 para lograr el objetivo, para poder cubrir todo ese alcance que así inicialmente lo estaba planteando. Porque así como está acá descrito, así puntualmente, fue que se plantearon los programas por requisitos. Y justamente de esa manera, como lo habían planteado, fue que no pudo alcanzar una homologación o una aceptación por el GPCI y justamente dio pie le genero simplemente el interés ahí respecto a ese tema, dio a pie la ISO 22000 al no cumplir adecuadamente los programas requisitos o al no detallarlos o describirlos como corresponde, a la necesidad de que surja un esquema de certificación FS22, ¿no? Y una ISO TS 22002-1, donde se detallen, por ejemplo, los prerequisitos específicos para la manufactura, que es lo que forma parte de lo que vamos a revisar en el diplomado también, ¿no? Y cómo fueron cubriendo los otros prerequisitos, las PPM, las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, con otros prerequisitos muy específicos para... Profesor, no le escuchamos. Ahora sí me escuchan, creo que se me fue la señal.
Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, sí. El internet a Gracias. estas horas es complicadito y no previene justamente el conectar el cable antes de empezar. A ver, le decía que en esta diapositiva nos vamos a tomar un poco más de tiempo en el análisis de peligros en sí, porque quiero justamente el que podamos identificar comparando las actualizaciones, modificaciones, consideraciones que han existido a nivel COES alimentario, a nivel ISO 22000, con respecto a la metodología del Hazard en todo este tiempo. Y también algunas cosas basadas un poco en la experiencia que hemos tenido, tratar de resumir en un corto tiempo, ¿no? de, de cómo se han, no, esta metodología que se generó en el 59, que fue ido adaptándose luego como parte de la FDA, luego se adoptó en el COE, formó parte de nuestra 449 del 2006, han ido cambiando, ha ido modificándose, y la ISO 22000, ¿sí? Me gusta mucho esa esquema normativo a mí. Le puso bastante punche, digamos, ahí esta metodología. Le agregó varios aspectos y varias consideraciones que como que vamos a ver y les comento por experiencia, no necesariamente vamos a utilizarlas cuando desarrollemos o implementemos una ISO 20000. Hay herramientas que podemos utilizarlas como parte de un proceso de implementación Hazard Codex o HACCP a nivel IFS o HACCP a nivel SQF, y que pueden ser de mucha utilidad porque nos brindan información o nos brinda una mejor posibilidad de poder controlar los peligros, que justamente es el objetivo del HACCP como tal, ¿no? Ahí rescatemos. La metodología no ha variado en cuanto en sustento a los 12 pasos que se puede hablar, los 5 pasos preliminares, los 7 principios. El equipo Hazard, por ejemplo, que se tiene que formar, todos nos lo piden. El equipo Hazard o el equipo de inocuidad a nivel de ISO 22000 no se forma recién cuando vamos a implementar el análisis de peligro del Hazard, sino se forma mucho antes, cuando estamos hablando del liderazgo, por ejemplo. Una primer cambio importante, el tema de la descripción del producto. Si bien entre la metodología del CODEX se nos pide escribir el producto terminado, composición, características físico-químicas, microbiológicas, ingredientes, forma de almacenamiento, distribución, uso previsto, el ISO 22000 me pide algo muy importante y que va a ser de mucha utilidad para un análisis de peligro posterior. Tener casi el mismo nivel de descripción para los insumos, ingredientes o materias primas que van a formar parte de este producto terminado, para poder determinar efectivamente cuáles son aquellos peligros inherentes con los propios o característicos con los que podrían venir estas materias primas y que tendríamos que conocer para poder hacer un análisis de peligro. Ya ahora sí estoy hablando del principio 1, correcto, adecuado, porque esas materias primas forman parte de una fase que tiene que analizarse independientemente. Eso es un aspecto cuando hablamos un hazard a otro nivel. La determinación del uso previsto, del uso y de los usuarios previstos es muy importante también para un correcto análisis de peligros. El poder saber qué qué tipo de población, qué tipo de personas, el nivel de vulnerabilidad que puedan tener esas personas que van a consumir los alimentos que yo voy a producir, es muy importante conocerlo. Uno de los primeros aspectos que se van a evaluar está en función de la severidad o la gravedad de un peligro. Y la severidad o gravedad de un peligro no va a ser igual para todo tipo de personas. Hay población vulnerable, infantes, niños, por ejemplo, que podrían verse más afectados respecto a su salud, respecto a una materia extraña que puede tener un alimento, que un adulto. Para ese adulto a lo mejor esa materia extraña puede ser un elemento de calidad, una no conformidad relacionada con calidad. En cambio, para un infante, un niño pequeño, si es que es accesible, si es que va a acceder a ese alimento, podría causarle una afectación a su salud. Hay que conocer bien claro, y a veces ese es un factor que no se considera el usuario, el usuario, el consumidor potencial que va a tener mi alimento. El diagrama de flujo es un aspecto también que la ISO 22000 le ha agregado o ha considerado ciertos detalles que la metodología del CODES no consideró en un principio. En la nueva versión ha agregado algunos aspectos, ha tomado en cuenta algunos de los aspectos que considera la 22000. En las primeras versiones del CODES no.
¿Qué aspectos son, por ejemplo? Que en un diagrama de flujo bien hecho y que me vaya a servir de entrada, recuerden que estos pasos preliminares nos brindan información para poder revisar, después aplicar los principios que decía que justamente en estos diagramas de flujo, de acuerdo a la metodología ISO 22000, se detalle, aparte de la secuencia de las operaciones, que es obvio, esa es la idea principal de un diagrama de flujo, nos detalle y se precise, por ejemplo, en qué operaciones o en qué fases se van a agregar cada uno de los ingredientes, materias primas o insumos que forman parte de ese proceso. Que se está exactamente, porque obviamente eso me va a permitir saber si un ingrediente se ha agregado en una etapa final y gráficamente, donde ya este proceso ha pasado por las medidas de control para poder eliminar materia extraña o el tratamiento térmico para reducir carga microbiana, o si se está agregando al final cuando ya ese material o ese ingrediente no va a poder pasar por un control adicional a ese producto, a ese proveedor. Yo debería tenerlo a un nivel de control más exigente. Esa gráfica con esas herramientas, esa información, me va a ser de mucha utilidad. Considerar en esa gráfica, en ese diagrama de flujo, cuáles son aquellas operaciones que no son realizadas por la propia organización, sino son subcontratadas, para determinar también, identificar claramente el nivel de control que debo tener respecto a esas operaciones. Identificar en esa gráfica dónde se van a realizar los reprocesos o retrabajos, donde me va a permitir justamente superar o subsanar ciertos errores que podría haber cometido en el proceso o una pérdida de control que podría tener en el proceso productivo. Y tener esa información, aparte otra más, solamente le estoy dando cierta data. Aparte de otra más, en una gráfica que pueda ver, en una hoja que pueda tener esa información, me va a ser de mucha utilidad para poder realizar un correcto análisis de peligros. Hoy, obviamente, la verificación in situ y el diagrama de flujo para poder constatar que lo que he graficado es lo que realmente se realiza, ¿no? Es realmente importantísima, porque sobre todo en un proceso de implementación a veces obviamos ciertas etapas, un reposo prolongado, por ejemplo, un almacenamiento que pueda pasar más tiempo, a veces alteramos el orden de ciertas operaciones. Eso es un tema muy importante. Basándonos en los principios, en los 7 principios de la HACCP, un análisis de peligro donde tenemos que realizar una muy buena, y eso lo tenemos que rescatar, una muy buena descripción de los peligros. El uso de descriptores, si bien no es una exigencia legal, eso es un tema que comparto, así como experiencia que les puede servir, en los descriptores, como el determinar, no solamente describir un peligro de forma detallada, sino usar el descriptor referido a la presencia de determinado peligro, a la contaminación en una etapa de un determinado peligro, al aumento a lo mejor o el crecimiento de un peligro ya detallado, o a la persistencia o a la sobrevivencia de un peligro. Si bien el peligro puede ser el mismo, la acción, la descripción de ese peligro puede ser otra. Justamente las medidas de control, porque ahí tenemos que detallarlas también, van a estar en función justamente a esa acción. El uso de descriptores, ¿sí? Es muy importante. El poder evaluar los peligros en función a una severidad, una probabilidad de acuerdo a una metodología, se mantiene. La metodología ISO 22000, como la metodología del COES, considera justamente una primera evaluación para poder determinar qué son los peligros significativos, importantes para ser introducidos en el siguiente nivel, en la determinación, ya no de acuerdo a la 22000 solamente de PCCs. Van a empezar a utilizar algo que justamente era lógico. Y después cuando uno ya después implementa la 22000 se da cuenta de que esto se debió haber utilizado hace mucho tiempo. ¿Qué cosa es? El que esos peligros que hemos identificado como significativos y que de acuerdo al árbol de decisiones que ya no se va a utilizar en la metodología ISO 22000, hay otros criterios para determinar o para categorizar los peligros significativos. Hay peligros significativos de acuerdo a la metodología actual, la del COES, que no van a ser PCCs. Porque el árbol de decisiones me llega a determinar que efectivamente ese peligro significativo, de acuerdo a las 4 preguntas, no es un PCC. Entonces, ¿qué pasaba con ese peligro? A pesar de que tenía un nivel de severidad mayor, a pesar de que había probabilidad que se presente, lo llevábamos a ser controlado a nivel de programas requisitos.
nos queda cierta duda, ¿no? ¿Será correcto eso? ¿Está seguro eso? ¿No hay otra cosa mejor? Y la 22.000 justamente tomó en cuenta eso, ¿no? No solamente considerarlo como un punto de control, como muchas organizaciones tenían, sino consideró, empezó a manejar o gestó el término programas requisitos operacionales, ¿sí? Donde lo que había que hacer luego de determinar peligros significativos es no solamente determinar puntos críticos de control, sino categorizar esos peligros significativos como puntos críticos de control o programas requisitos operacionales. Donde, pensemos en el paso 8, donde para los PCCs vamos a encontrar límites críticos y para los PPRO, criterios de acción. Un ejemplo así sencillo de un programa requisito operacional, un proceso productivo en el que encontramos que hay una probabilidad de peligros físicos. En función a la severidad y a la probabilidad de que estos se presenten, es un peligro significativo. Y de acuerdo a mi evaluación que voy a realizar, lo voy a considerar como un programa requisito operacional, no como un PCC, porque un PCC tiene que tener esa característica de tener un límite crítico. A un tamiz, a un filtro, a una malla que esté instalada en el proceso y que va a permitir controlar efectivamente ese peligro físico, ¿cómo voy a establecer un límite crítico? En función al tamaño de la criba, en función al tamaño de la abertura, ¿no? Lo que se determina justamente de acuerdo al esquema ISO 22000, un criterio de acción, el que se pueda evaluar, hacer seguimiento, controlar o vigilar que esa medida de control, ese tamiz, esa malla, ese filtro esté instalado, esté operativo, esté en buenas condiciones. Eso me determina que justamente ese peligro está siendo controlado, ¿sí? Hay diferencias, es importante conocerlo. Y hay otras medidas de control, por ejemplo, que estarían ahí en el limbo entre lo que manejamos como un PCC o un PPRO. Y el tema de los límites críticos, una vez que lo hayamos definido, para PCC se mantiene. Para para los PPROs se establecía, como mencionaba, un criterio de acción. Y obviamente también, una vez definidos esos criterios de acción, una vez establecidos esos límites críticos, tener un sistema de vigilancia. La metodología se mantiene donde tenemos que definir claramente quién o qué, quién, cuándo, cómo, dónde voy a controlar esos programas, esos puntos críticos de control o esos PPRO, ¿no? Las diferencias o el nivel de control para un PPRO o un PCC son bastante similares. La única diferencia es que mientras uno, repito, tiene un límite crítico, otros tienen un PPRO, un criterio de acción. Si es que no están familiarizados con la metodología de la HACCP en sí, o si es que no están familiarizados con lo que es la ISO 21000 avanzando un poco más, puede ser que haya sido bastante información la que hemos recibido en estos cortos minutos, ¿no? Pero no le quepa duda que como parte del diplomado lo van a ver en detalle, que si no no están todavía pensando en llevarlo, es interesantísimo familiarizarse con estos temas, familiarizarse con la metodología de la ISO 22000 para que justamente puedan, como le decía, en el momento en que ya quieran implementar, mantener, llevar, desarrollar o auditar un HACCP, basado tal vez en un CODEX o para un IFS o un BRC, tomar en cuenta esos aspectos, porque justamente va a permitir tener un mejor o un control más efectivo de los peligros que podamos identificar. El establecer las medidas correctivas para corregir mi sistema donde hemos fallado, en qué nos hemos equivocado, cuándo no se ha cumplido el límite crítico, qué cosa se debe hacer, una posibilidad de reproceso, una posibilidad de retiro, etcétera, ¿no? Las actividades de validación, el tema de validar las medidas de control, el poder tener la seguridad, la certeza de que esa medida de control que hemos implementado, ya sea que la llamemos PCC o PPRO, va a ser verdaderamente efectiva. Hay guías, hay directrices, hay métodos, hay enfoques que podemos tomar en cuenta justamente como para poder validar adecuadamente. Todos los sistemas, ahora más el Codex Alimentario también nos lo pide, la necesidad de validar las medidas de control, ¿no? Ahorita pensamos solamente en lo que es el esquema HACCP como tal, pero las medidas de control que forman parte de los prerequisitos también tendrían que ser validadas. Y obviamente también establecer los registros de documentación, ¿no? Es todo
toda una información documentada que tiene que darle sustento a este sistema, a veces no somos lo bastante cuidadosos con justamente el poder almacenar, archivar, ordenar esa información para poder demostrar, sobre todo principalmente ahí, de que nuestro sistema está basado en una revisión documentaria, está basado en hechos científicos, y tener los controles, los registros también que me permitan demostrar que mi sistema está siendo controlado, ¿no? Como conclusiones principales de este tema, para no extenderme demasiado y ceñirme hacia los tiempos, quiero dejar en claro una cosa, ¿no? De que el hazard, el análisis de peligro es un sistema dinámico. No solamente el hazard o el análisis de peligro que hemos desarrollado en nuestra propia organización, que necesita actualizarse constantemente en función a la característica del proceso, a los parámetros, a los cambios que pueden existir respecto a los productos que estamos utilizando, no solamente respecto a lo que hemos implementado, al hazard o al plan hazard que hemos desarrollado, sino a la metodología como tal. Hemos visto que hay cambios que se han generado, cambios que se están proponiendo, cambios que se han ido adaptando, algunos que tal vez en un momento van a considerarse van a llevar a un tema legal también que puede estar considerado, por ejemplo, en las modificatorias de nuestras normas sanitarias referidas al hazard, y que hay que estar atentos, y hay que conocerlos, y hay que saber cómo utilizarlo, y hay que estar preparado justamente para esos cambios, ¿no? Y el otro, que está basado justamente en el tema del curso, ¿no? El análisis de peligro de la clase es un elemento fundamental de un sistema de gestión de inocuidad. Todos los sistemas de gestión de inocuidad lo han adaptado, lo han adoptado, algunos le han dado mucho más peso respecto a su función, a su objetivo, a su desarrollo, otros han adaptado la metodología del COEX, pero en todos los casos, siempre han considerado la importancia del análisis de peligro, del hazard, el peligro de inocuidad, etcétera, para poder controlar efectivamente los peligros. Esto es lo que quería compartir con ustedes en este corto tiempo. Espero que no haya sido tanta información. Los que ya hayan conocido este tema hayan podido reforzar un poco más el interés respecto a este asunto, a los sistemas de gestión de inocuidad, a cómo se correlacionan los mismos, si no, vamos a verlos en detalle como parte del diplomado. Diplomado que se está iniciando, me estaba comentando, ¿tú lo compartes, Janet? Mejor, el detalle de esta diapositiva, si te parece. Sí, profesor, Sí, como guste. por favor. Perfecto. Bueno, nuevamente buenas noches con todo y ante todo, profesor, agradecerle por la excelente ponencia y gracias por compartir su tiempo el día de hoy con todos nosotros. Comentarles a los participantes que estamos iniciando la diplomatura de gestión de la calidad y inocuidad alimentaria, es nuestro segundo grupo del año, está iniciando este 25 de junio, está reconfirmado el inicio, no van a esperar porque ya estamos bastantes, nos quedan en realidad pocas vacantes ya, profesor, así que si alguno de ustedes está interesado, ahí están mis datos contacto, por favor, para que me escriban. Igual tienen, porque yo les he compartido el día de hoy el link para acceder. Sí, indicarles que va en fin de semana, sábado y domingo, el desarrollo de esta diplomatura, tiene 144 horas académicas, y bueno, tienen ahí mis datos contacto para no dilatar, digamos, las preguntas de los participantes, profesor. Agradecerle y no sé si alguno de repente, persona quiere hacerme una consulta con respecto a la diplomatura, están abiertos los micrófonos también. Gracias. Ahí veo una pregunta, ahí nos ando aprovechando con el micrófono abierto. Sí, ¿no? Una pregunta dice, como prerequisito entiendo que únicamente se debe implementar BPM y PHS, programa de dimensionamiento. ¿Es obligatorio también implementar ISO 22001 y BRC? Te cuenta. En la ISO 22002-1, ¿sí? Es una guía que forma parte del esquema de certificación FS 22, están definidos los aspectos de prerequisitos, ¿sí? Y en esos aspectos de prerequisitos están detallados justamente esos aspectos que podrían documentarse como parte de lo que es la BPM y el PHS. ¿Sí? Ahí nos dan el detalle. Y en el BRC también, en los capítulos 4, 5, sobre todo principalmente, están o detallan los aspectos de prerequisitos. El tema del BPM y el PHS normalmente es
el nombre de los documentos que se han gestado, que se han armado, para poder ordenar, ¿sí?, los procedimientos que hacen referencia al cumplimiento de los programas prerequisitos, ¿no? El BPM, PHS son los programas prerequisitos y son los manuales de documentos en los que justamente se van detallando, describiendo cómo la organización cumple esos programas prerequisitos. ¿Basados en qué? Podrían ser justamente en la 22.002-1 o en el BRC, depende del esquema normativo en el que estemos implementando. Te hay para abrir una pregunta, Yanni. Dice, vamos a ver los principios del HACCP, ¿cuáles usamos en Perú cuando pasamos una auditoría? Una pregunta. Si estamos hablando de Perú, si estamos basando en una auditoría de la autoridad sanitaria, llámese de la DIGESA o llámese del SANIPES o llámese del SENASA, tomamos en cuenta los requerimientos o detalles o principios basados en el Código Alimentario, ¿sí? Eso es lo que se va a tomar en cuenta. Por eso cuando hacemos los cursos, justamente también tomamos en cuenta los requisitos de las normas del BRC, de la 22.000, que son normas opcionales, son electivas, el poder implementarlas, pero también necesitamos necesariamente tomar en cuenta también o considerar las normativas legales. Las auditorías, si estamos hablando de una auditoría de ese nivel, es en base a las normativas del COES, a las normativas sanitarias. Si es una norma para lograr una certificación FS22, por ejemplo, nos basamos sobre todo y principalmente en los requisitos de la ISO 22000 y en los requisitos de la ISO 22000 cuando hablamos de sistema de gestión. Y él también tiene una pregunta. ¿Qué herramienta sería más efectiva utilizar para determinar los peligros significativos y peligros no significativos? ¿El árbol de decisiones o el ANFE? El ANFE es un poco antes como para poder determinar justamente, nos sirvió de base para el HACCP como tal. Para poder determinar peligros significativos y no significativos, lo que se usa, y te digo prácticamente sin ninguna diferencia entre un esquema u otro, es la matriz de doble entrada, donde justamente se considera las probabilidades y la gravedad o severidad a un diferente nivel, en verticales o horizontales, y justamente lo determinar en los puntos de intersección cuáles vendrían a ser los peligros significativos, ¿sí? Ahí no hay mayor diferencia, o sea, normalmente los esquemas han considerado, yo también lo sigo utilizando, por ejemplo, esa matriz de doble entrada para poder determinar los peligros significativos sin ningún problema. No hay inconveniente. Tanto el esquema 22.000 como incluso el COES alimentario en un manual justamente para poder implementar estos sistemas, propone una metodología para poder desarrollarlo y se puede utilizar con cualquier libertad. El árbol de decisiones también es otra cosa diferente, ¿no? Normalmente cuando hemos identificado, recuerdan, los peligros significativos, una vez que hemos identificado los peligros significativos, utilizando, por ejemplo, esta matriz de doble entrada, de acuerdo a la metodología del Codex, vamos a poder utilizar el árbol de decisiones. En el esquema ISO 22000, el árbol de decisiones ya no me es completo. Ya no considera todos los criterios o todos los enfoques que pide la norma. Lo que pide, ahí les doy un aviso, ¿no? Lo que pide la ISO 22000 es que nosotros diseñemos este enfoque sistemático, una metodología, utilizando los criterios que la norma nos indica. Es ya un poco más de libertad respecto al método, pero justamente para poder lograr ese objetivo de ya no determinar PCC, sino categorizar mis peligros significativos, como le decía, como PCC o como PPRO, ¿sí? Ahí también vamos a una diferencia importante también. Hay ciertos criterios que no forman parte del árbol de decisiones tradicional que conocemos de 4 preguntas, sino que es un poco más amplio los criterios, los enfoques que se tienen que tomar en cuenta. Ahí cuando vean el curso, ahí van a ver la luz justamente ahí respecto a que este aspecto a mí no se había visto y es muy importante y como que no se había tomado en cuenta, ¿no? Es una cosa que tienen que ver. Si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerle su presencia, su participación.